antes de que hubiera pecado. Hubo un ángel que brillaba más que todos los demás. Su nombre era Lucifer, el portador de luz. No había nada ni nadie que se comparara a él. Era el reflejo mismo de la perfección. Belleza sin defecto, sabiduría sin error, poder sin medida. Lo rodeaban gemas preciosas y oro, su resplandor iluminaba el cielo entero. Y su voz parecía haber sido diseñada para llenar la eternidad con música celestial. Los ángeles lo admiraban. El universo lo contemplaba. Y Dios le dio un lugar de honor cerca de su trono. Lucifer lo tenía todo. La gloria. El poder. El privilegio. Pero un pensamiento. Un solo deseo oculto en su corazón. Fue suficiente para cambiarlo todo. Ese error transformó al ángel más brillante en la criatura más oscura de la historia. Lucifer no fue un ángel común. Él fue el punto más alto del arte creador de Dios. Cada detalle de su ser fue diseñado con perfección absoluta. Como si el Creador hubiera decidido reunir en él lo más hermoso del universo. Su cuerpo brillaba como un tesoro viviente, adornado con piedras preciosas de todo tipo. Zafiros de un azul profundo. Rubíes ardientes como fuego. Esmeraldas que reflejaban la vida. Diamantes tan puros que podían encandilar a cualquiera. Y todo ello engastado en oro. Como si el mismo cielo hubiera sido tejido sobre su piel. ¿Imagina la escena? Cada vez que Lucifer se movía, la luz de Dios rebotaba en su ser. Y destellos de colores llenaban el cielo. Era como un arco iris viviente. Un espectáculo de esplendor imposible de ignorar. Pero su grandeza no era solo apariencia. Lucifer había sido escogido para ocupar un lugar de intimidad suprema. No todos los ángeles podían acercarse al trono del Altísimo. Pero él sí. Era un querubín ungido, designado para estar junto al trono mismo de Dios. Allí, en la montaña santa, rodeado por piedras de fuego, Lucifer respiraba la gloria divina. Era testigo directo de la majestad del Creador. Y caminaba en una cercanía que ninguna otra criatura podía soñar. Y había algo más, algo único. Lucifer no solo veía la gloria. Él la transmitía. Muchos creen que fue creado con un don especial. La música. Su ser entero parecía un instrumento viviente. Preparado desde el primer día para producir armonías celestiales. Su voz no era solo sonido. Era poder. Cuando entonaba una nota, los cielos temblaban de belleza. Cuando dirigía la adoración, millones de ángeles respondían en perfecta unidad. Era como si todo el coro celestial esperara a que él marcara el compás. Y su sola presencia guiaba la sinfonía eterna del cielo. No era un espectador de la adoración. Era el director. El líder. La estrella que anunciaba el inicio de cada himno al Creador. Por eso lo llamaban la estrella de la mañana, el hijo de la aurora. Ese título no solo hablaba de su belleza, sino de su posición exaltada. Él era la luz que brillaba al inicio del día eterno. El reflejo más puro de la perfección de Dios. Algunos creen que, junto a Miguel y Gabriel, Lucifer era uno de los 3 grandes arcángeles. Cada uno con autoridad sobre legiones enteras de ángeles. Pero entre ellos, ninguno brillaba como él. Lucifer estaba en la cima. Era admirado, seguido, reverenciado. Imagina por un momento lo que significaba ocupar ese lugar. Ser el ángel más glorioso jamás creado. El más hermoso, el más sabio, el más cercano al trono. El cielo entero lo contemplaba. Y no había comparación posible. Lucifer lo tenía todo. Todo lo que una criatura podía soñar. Gloria, honor, belleza, poder, intimidad con Dios. Y sin embargo, incluso en ese paraíso de luz, algo comenzó a cambiar. Pero incluso en medio de tanta gloria, algo comenzó a gestarse en el corazón de Lucifer. Una semilla pequeña, invisible.
pero letal. Lucifer dejó de contemplar al Creador. Y comenzó a contemplarse a sí mismo. Se miraba en su propio resplandor. Veía las piedras preciosas ardiendo en su cuerpo. Escuchaba su voz, vibrando con poder. Sentía el respeto de millones de ángeles. La atención del universo entero. Y un pensamiento se encendió en lo más profundo de su ser. Soy hermoso, soy sabio, soy poderoso. ¿Acaso necesito seguir siendo un siervo? ¿No soy digno de ocupar un lugar más alto? ¿Por qué adorar, si yo mismo podría ser adorado? Ese pensamiento era solo un susurro. Pero fue suficiente. Lucifer, el portador de luz, comenzó a desear un trono que no le pertenecía. No quería ser el reflejo de la gloria. Quería ser el origen de la gloria. Y en su mente comenzaron a formarse declaraciones peligrosas. Subiré al cielo. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en lo más alto. Seré semejante al Altísimo. El orgullo. Ese fue el primer pecado de la historia. No un acto visible, sino un fuego secreto en el corazón de un ángel perfecto. Lucifer estaba convencido de que su esplendor era suficiente. Que su sabiduría era suficiente. Que su poder era suficiente. Y en ese instante, el reflejo de Dios dejó de ser reflejo. La criatura más gloriosa del cielo empezó a mirar al Creador como rival. El orgullo lo cegó. La belleza que antes lo hacía reflejar a Dios, ahora lo alejaba de él. La sabiduría que había recibido como un regalo, se volvió corrupción. La música que llenaba el cielo, comenzó a sonar solo para sí mismo. Así nació la rebelión, no en un campo de batalla, sino en lo más profundo del corazón de un ángel. El orgullo que ardía en el corazón de Lucifer ya no podía esconderse. Lo que empezó como un pensamiento, se convirtió en una ambición sin freno. Lucifer ya no quería reflejar la gloria del Altísimo. Quería el trono del Altísimo. Y no estaba dispuesto a intentarlo solo. Con palabras seductoras, comenzó a hablar con los ángeles. A unos les prometió poder. A otros, libertad. Les decía: ¿por qué servir eternamente? ¿Por qué someternos cuando podríamos gobernar juntos? El trono podría ser nuestro, el cielo podría ser nuestro. Muchos lo escucharon. Y quedaron deslumbrados. Su belleza los convenció. Su voz, que antes guiaba la adoración a Dios, ahora guiaba la rebelión contra él. Y poco a poco, una tercera parte de los ejércitos celestiales eligió seguirlo. El cielo, que siempre había sido un lugar de perfecta unidad, ahora estaba dividido. La armonía eterna se quebró. Los ángeles que antes cantaban juntos, ahora se miraban como enemigos. Lucifer ya no era el portador de luz. Era el líder de una revolución contra su propio creador. Imagina esa escena. Ejércitos angelicales preparándose para una guerra que nunca antes había existido. El brillo de espadas de fuego. Coros celestiales que se transforman en gritos de batalla. Un reino perfecto a punto de enfrentar la primera guerra de la historia. El cielo entero tembló. Y en medio de esa tensión cósmica, la criatura más gloriosa jamás creada se levantó contra aquel que le había dado todo. La guerra estalló en el cielo. El ejército de Lucifer, brillante y numeroso, se alzó contra los fieles al Creador. Por primera vez en la eternidad, las notas de la adoración fueron reemplazadas por el estruendo del conflicto. Espadas de fuego chocaron. Rayos iluminaron el firmamento. El lugar perfecto se convirtió en un campo de batalla. Pero había una verdad inquebrantable. Ningún ser creado, por glorioso que sea, puede derrotar a su creador. El orgullo había elevado a Lucifer a lo más alto de su ambición. Y en un instante, lo derribó. El ángel que una vez había sido el más hermoso fue arrojado del cielo con todos los que lo siguieron. El portador de luz se convirtió en el príncipe de las tinieblas. De Lucifer a Satanás, el adversario. Imagina ese momento. El ángel que había brillado más que todos, ahora desterrado en la oscuridad.
El líder de la adoración. Ahora convertido en líder de la rebelión. El reflejo de la gloria. Ahora transformado en el rostro de la corrupción. Y aquí está la lección. La historia de Lucifer no es solo la historia de un ángel caído. Es la advertencia más dura que el universo nos deja. El orgullo es capaz de destruir incluso lo más perfecto. Lucifer lo tenía todo. Gloria, belleza, poder, sabiduría, cercanía a Dios. Pero quiso más. Quiso aquello que nunca le correspondía, el trono del Creador. Y aquí está la verdad que corta como espada. Cuando el corazón deja de servir, y comienza a exigir. Cuando olvidamos que todo lo que tenemos es un regalo. Ese es el momento en que la caída comienza. El orgullo no empieza con un grito. Empieza con un susurro en lo profundo del alma. Un pensamiento pequeño que dice: yo merezco más. Yo soy más. Yo no necesito a nadie. Y si no se apaga ese susurro, se convierte en grito. Y ese grito, tarde o temprano, nos arrastra hacia la ruina. La caída de Lucifer nos recuerda que no importa cuán alto lleguemos, cuánto poder tengamos, o cuán brillante sea nuestra vida. Si el orgullo gobierna, la gloria se convierte en vergüenza. Lucifer fue creado para reflejar la luz. Pero eligió ser la fuente. Y en esa elección, perdió todo. ¿Y tú? ¿Qué reflejas hoy? ¿La luz de aquel que te creó? ¿O la sombra de tu propio orgullo? Así terminó la historia de Lucifer. Pero su caída no es solo un relato del pasado. Es un espejo para nuestro presente. Porque si un ángel perfecto pudo caer por orgullo, ¿cuánto más debemos cuidar nuestro propio corazón? Recuerda esto. La verdadera grandeza no está en alcanzar el trono, sino en reconocer quién se sienta en él. El orgullo destruye, pero la humildad preserva. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a quedarte conmigo, porque hay mucho más que descubrir en los secretos ocultos de lo eterno. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, no olvides, la luz siempre vence a la oscuridad.